Es muy interesante lo que se da en la segunda vuelta, como lo había mencionado yo en una columna, es otra elección totalmente distinta. Realmente se da un escenario inesperado por el lado de Sergio Fajardo, que obtuvo casi 23,5%, muy cercano a Fajardo, a Petro. De hecho, se dice que si las elecciones se hubiesen tardado 2 semanas más, posiblemente el que hubiese pasado hubiese sido Fajardo. Entonces, ahora lo que viene es la recomposición de las distintas alianzas, y a dónde se van a ir esos votos. Esos 4,6 millones de votos se van a ir una parte a Duque y posiblemente una gran parte a Petro. Ambos candidatos, tanto Duque como Petro, ayer en sus discursos hicieron invitaciones para que los distintos adherentes a los candidatos que no pasaron a segunda vuelta pudieran adherirse a sus campañas. El acuerdo de paz con las FARC es sin duda un punto central en lo que va a pasar en este balotaje. Duque está por revisar ese acuerdo en algunos aspectos y Petro por otra parte lo apoya tal como está. ¿Qué rol va a jugar ese acuerdo y esa posible modificación o no en esa segunda vuelta? Definitivamente son 4 o 5 puntos, diría yo, que son fundamentales en esta segunda vuelta y los matices que se van a dar. Y escuchaba yo ayer a Petro frente a este tema de la paz y lo mismo a Duque. Y definitivamente hay muchas personas, y por algo el candidato Iván Duque saca 7,5 millones de votos, porque están de acuerdo con que se haga una revisión de esos acuerdos. Y ayer Duque fue muy enfático al mencionar que no es el no mantener la paz, el no buscar que digamos la principal parte de los acuerdos se mantenga, sino básicamente hacer una revisión de algunos puntos fundamentales sobre el tema de la justicia transicional, en el tema de que deben pagar con la entrega de todos los bienes que las FARC prometieron tener y que no lo han entregado, etcétera. Y por otro lado, Petro, que mantiene totalmente de acuerdo el acuerdo que firmó el presidente Santos, ¿no? Entonces, ahí hay 2 vertientes, pero yo te diría que Duque ha ido matizando el tema respecto al cambio que podría haber respecto al proceso de paz. Sobre los procesos, precisamente, nosotros en Chile lo sabemos, una vez que se inicia la democracia hay que entregar o dar ciertas concesiones, ¿no? Para que estos procesos que se están adecuando a la paz, estoy hablando en el caso de Colombia de la ausencia de las FARC en el espacio político, se tienen que ir dando con cierta distancia, con cierto tiempo. ¿Qué podría pasar con Colombia si efectivamente Duque, que tiene como una de sus propuestas de campaña, dice que va a revisar el pacto de paz? ¿Qué podría pasar con una sociedad colombiana que viene celebrando, después de 56 años, la posibilidad de elecciones en donde no están asustados con que haya fusiles cerca, que no están asustados con la intimidación de las FARC? ¿Qué podría ocurrir con esta Colombia? Yo soy optimista, definitivamente, que así el candidato Duque ganara, el proceso de paz no va a dar marcha atrás. Creo que, como lo han dicho todos los candidatos, nadie quiere la guerra. Son más de 50 años de una guerra que ha dejado a millones de personas desplazadas, a cientos de miles de muertos. Entonces, definitivamente, yo creo que el tema del proceso de paz es algo que la gente lo quiere. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace de una manera que sea más justa? De alguna manera, hoy hay una gran discusión en Colombia por Santrich, un guerrillero que de hecho es guerrillero, que iba al Senado y que está siendo acusado por narcotráfico. Entonces ya comienza la justicia a no cumplirse, porque el tratado dice que a partir del 1 de enero del año 2017, aquel que incumpla o que tenga cometa algún delito, tiene que ir a la justicia ordinaria. Hoy él está siendo acogido por la justicia, por el JEP, que se llama, que es la Justicia Especial para la Paz, y no está siendo extraditado ni está siendo todavía procesado. Inclusive hoy hacen falta una serie de reglamentos que el Senado tiene que aprobar y que no han salido para que comience a aplicarse esta justicia especial de la paz. Entonces, yo diría que el proceso de paz es irreversible.
que puede tener algunos cambios, pero yo veo muy complejo un escenario donde esto se vuelva a marcha atrás, especialmente porque se reconoce que las bases de la guerrilla son personas que seguramente estuvieron sometidas por estar en el campo, por no tener otras opciones, y el problema está más hacia la cúpula, ¿no? Si la ausencia de la FARC era uno de los tantos hechos inéditos que tenía esta elección, el que Petro, un candidato de izquierda, esté posicionado en el segundo puesto es otro de los grandes hitos. Y Petro ha dicho, ayer se escuchaba, que Duque ya tocó techo. Y por lo tanto, él tiene las posibilidades reales de superar el 50+1 con el apoyo de este ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo. ¿Usted lo ve así? Sí, fue las primeras frases que Petro utilizó en su discurso. No, yo no lo creo así. No lo creo así porque primero hay que ver qué pasa con el partido de la U, que es el partido del presidente Santos y de Vargas Lleras, que yo estoy completamente seguro que un porcentaje muy alto no va a apoyar a Petro, porque son partidos más de centro, que tienen una mirada respecto al tema de la propiedad, respecto al modelo económico que debe seguir Colombia, que creo que es lejano a lo que significa Petro. Por el lado de Sergio Fajardo, también hay mucha gente, y lo leía esta mañana yo antes de venir a la radio en distintos medios en Colombia, en donde fueron del partido de Petro, del Polo, y que son enemigos acérrimos y que participaron con él en campañas anteriores y que definitivamente no lo van a apoyar. Entonces yo veo muy difícil que todo el electorado, insisto, que no votó ayer por Iván Duque, se vaya a ir con Sergio Fajardo. Si sumáramos los votos de Sergio Fajardo y de Petro, estaríamos diciendo que la elección ayer fue un 48,8 para la izquierda y un 39 para la derecha. Pero insisto, creo que hay que ver ahora cómo se recomponen tanto Sergio Fajardo como Vargas Lleras como de la Calle. Ninguno endosó sus adhesiones a ninguna campaña, salvo Vargas Lleras, que dijo que tenía que hacer una reflexión hacia quién apoyaba, etcétera. Pero yo veo difícil. Yo creo que es una campaña, insisto, muy corta, de 3 semanas, el 17 de junio es la segunda vuelta, y va a pasar que lo que haga Duque, toda su gente y tanto Petro, por tratar de captar esos votos, es lo que va a ocurrir en la segunda vuelta. Pero yo creo que definitivamente si fueron 19 millones de votantes el día de ayer, posiblemente va a caer ese electorado en la segunda vuelta, y el que gane requiere alrededor de 10 millones de votos. A Duque le faltan 2,5 millones y a Petro le faltan alrededor de 5,5. Entonces, definitivamente yo creo que fácil no está, pero sí es una elección inédita con la izquierda con tantos votos, ¿no? Son las 7:29. Estamos conversando aquí en el estudio de Primera Pauta con el director ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, José Luis Parra. José Luis, decías, es una elección inédita. Tenemos por un lado un derechista, por otro lado un ex guerrillero. ¿Qué pasa con esta ciudadanía colombiana que finalmente vota por estos dos personajes para un balotaje? ¿Qué sentimiento hay? ¿Por qué sucede este hecho inédito? Inédito. Hay un cansancio. Yo creo que aclaro, soy el director del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico de la Universidad Católica y trabajo en conjunto con el Centro de Estudios Internacionales, con mi buen amigo Jorge Satt. Y por mi trabajo me toca viajar tanto a México como a Perú. Acabo de regresar la semana pasada de México, y es la misma situación que pasó en Chile, que está pasando en América Latina. Hay un cansancio de la política tradicional. Lo que ha recogido Fajardo y en gran parte también Petro es que definitivamente la gente quiere un modelo distinto, quiere ver una política que funcione de manera distinta. ¿Y cómo se logra eso? Porque estoy pensando en el binominalismo que tenemos en Chile, que de alguna manera en Colombia se replica casi calcado, digamos. Izquierda, derecha y cero matices en el resto del ámbito político, digamos. Exactamente. Hoy quien gane la elección en Colombia tiene que buscar el centro. Porque estamos hablando, yo no creo, en el caso de Duque tiene adherentes de extrema derecha, pero yo diría que es un candidato más de centro derecha. Él no representa en su esencia a la derecha ultra conservadora, etcétera.
tiene apoyo de esas bases, y en el caso de Petro tampoco estamos hablando ahora de una izquierda absoluta, recalcitrante, sí en algunos pensamientos, pero no lo es tampoco. Pero lo que uno está observando, e insisto, en América Latina es un fenómeno en donde la gente quiere y está apostando a una esperanza distinta. Dice, por tantas décadas apostamos a los partidos tradicionales o a las coaliciones, como tú lo comentas, tradicionales, y están optando por tener esperanzas de un camino distinto, ¿no? Un camino distinto en donde participó un 53% de la población. Es altísimo. Eso habla también de esa intención de ser parte y protagonista de estos cambios que se quieren para Colombia. Absolutamente. Y hay un fenómeno que representa muy bien Sergio Fajardo. Lo han dicho todos los candidatos, pero yo te diría que ¿qué representa Sergio Fajardo? Son dos cosas. Uno es el tema de la corrupción. La corrupción en Colombia ha sido galopante en la última década. Hoy alcanza a alrededor de 16.000 millones de dólares, alrededor del 4 o el 5% anual, el tema de la corrupción. Y en segundo lugar, el tema de la educación, en donde han tomado también cosas que han ocurrido ya en Chile, digamos, que es el tema de educación gratuita, que es el tema de educación preescolar, como la base para salir de la pobreza y poder tener un futuro distinto. Uh-huh. Y yo diría que eso es lo que hoy la gente que votó por Fajardo votó por esos dos elementos, por el tema de la corrupción, que a diferencia del partido de la derecha y el caso de Petro, tienen escándalos, tienen adherentes que están hoy en las cárceles. Entonces les cuesta poder hablar del tema de la corrupción porque de alguna manera tienen... gente involucrada. Exactamente. Pero en el caso de Fajardo, que ha sido alcalde, que ha sido gobernador, ha tenido hasta ahora una carrera limpia, y eso es lo que la gente busca, que es un profesor y que habla de la educación y que habla de la corrupción como un fenómeno que hay que derrotar en Colombia para poder salir de la pobreza. Entonces, en este momento se debe estar produciendo lo que nosotros sabemos perfectamente, y es la negociación entre coaliciones, en el fondo cómo se van posicionando, por ejemplo, temas que para Fajardo son importantes en los dos candidatos que están liderando. Y sobre eso quería preguntarle cuánto pesa la FARC, a pesar del silencio, de que los fusiles no están presentes, en algunos puntos de Colombia. Estoy pensando en Buenaventura, por ejemplo, uh-huh. en Colombia. Estoy pensando también en la frontera con el Ecuador, en Nariño. Sí, Catatumbo también. Uh-huh. Son lugares donde todos los espacios que soltaron la FARC está siendo ocupado por el crimen organizado. Entonces, ¿cómo se está tratando de trabajar? Y yo lo estoy pensando ahora como promesa política. ¿Cómo se trata de revertir eso para que también sea para la ciudadanía colombiana una posibilidad cierta de que el candidato presidencial gane, pero también tratando de sacar todo el crimen que todavía permanece en algunos puntos de Colombia? Es muy válida tu apreciación. Si uno observa cómo fue la votación el día de ayer, Iván Duque ganó en 23 estados, en 23 departamentos, uh-huh. como se llama ya, de los 32, y Petro ganó en 9 de ellos. Bogotá, que también es un tema bien insignia, quien ha ganado en Bogotá siempre ha ganado las elecciones presidenciales, uh-huh. y esta vez la ganó Sergio Fajardo. O sea, son fenómenos realmente bien de extrañarse, porque Petro... Digno de estudio. Digno de estudio, porque Petro, quien fue alcalde y quien se creía que tenía la mayoría ahí en Bogotá, no ganó Sergio Fajardo. Y eso da una conversación después, porque ahora este partido, esta coalición se va a armar hacia las elecciones del 2019 y mirando a Bogotá como su principal corona. Entonces, Petro ganó en 9 departamentos en donde la guerrilla tenía preponderancia, como tú mencionabas, Nariño, que es la frontera con Ecuador, uh-huh. Cauca, que está enseguida de Nariño, todo el Chocó y la costa atlántica, que la costa atlántica eran estados del partido de la U, que es actualmente el partido del presidente Santos. Y que por donde, entre paréntesis, sale el 60% de la economía colombiana, que no es menor, digamos. En el caso de Buenaventura, sí, que está dentro del Valle del Cauca, exactamente es el puerto más importante donde sale la gran mayoría de las exportaciones e importaciones que llegan al país. Entonces, acá, en el caso del candidato Duque, ha hablado de mano dura, que quien hace la paga, que van a perseguir definitivamente el tema de los que están fuera de la ley. Respecto al tema también de la droga, en el caso de Petro,
es favorable hacia la legalización de la marihuana, y en el caso de Petro absolutamente, de Duque, es totalmente enemigo. Inclusive hoy por hoy hay el permiso para la famosa dosis personal, y él dice que eso es lo que ha permitido que siga creciendo el tema del microtráfico en Colombia. Entonces aquí va a haber dos posturas distintas, una en donde Petro es más, yo diría, laxo frente a este tema, frente a la seguridad, y por otro lado Duque, que dice tener mano dura frente al tema de los exguerrilleros que estén cayendo en la delincuencia, que es lo que está pasando hoy.